Es probable que Bitcoin caiga más. En este video voy a cubrir el análisis macro sobre por qué en realidad en el macro tenemos una buena señal de optimismo, pero a corto plazo es probable que Bitcoin caiga y eso está impulsado por el hueco de CME. También tengo muchas noticias económicas que revisar porque el presidente Trump decidió hacer muchos anuncios económicos. Y tenemos algunos comentarios de los gobernadores de la Reserva Federal, y algunos gobernadores de bancos de la Reserva Federal. Es un poco complicado de entender, pero sí, así que revisaremos todo eso y mucho, mucho más en el video de hoy, chicos. Solo quiero agradecerles mucho por todo el cariño en la entrevista con Ben Cowen. Fue increíble. Si aún no la han visto, asegúrense de ir a la tarjeta en la sección superior derecha para verla después de este video. Porque honestamente creo que si quieres un análisis macro, como estos 45 minutos son suficientes para cubrir todo. Hablamos de Bitcoin, altcoins, dominancia de Bitcoin, Ethereum, simplemente todo lo que necesitas. Así que asegúrate de ir a este video y verlo más tarde y destrozar ese botón de me gusta. Dicho esto, chicos, si no saben quién soy Cryptic Kate. He estado creando contenido de criptomonedas durante los últimos 4 años, desde que tenía 14 años. Y he estado en cripto desde que tenía 12 años. Y estoy aquí para desglosar Bitcoin y los mercados de cripto para ustedes, vestido un poco como John Travolta de Grease. No fue intencional, pero simplemente sucedió. Sí, así que lo aceptaremos. Lo aceptaremos. Chicos, vamos al marco de tiempo semanal y cubramos primero la semana. Primero, el opio. Y el opio es que Bitcoin cerró su vela semanal por encima del promedio móvil simple de 54, lo cual es bueno, eso es lo que queríamos. Así que hemos estado prediciendo que Bitcoin bajaría Bitcoin bajaría, quiero decir, rebotaría desde el 54 simple porque estaba chocando simultáneamente con mucho más soporte, ¿verdad? Tenías la línea de soporte ascendente en el semanal, tenías esta línea de soporte descendente, tenías los sentimientos de miedo extremo. Así que en cuanto a sentimiento, también estabas técnicamente en soporte. Había tantas cosas chocando en este nivel, incluso las cintas EMA, y sabíamos que obtendríamos algún tipo de rebote. Y actualmente estamos viendo ese rebote. ¿Qué sigue ahora? Bueno, para lo que sigue, dijimos que 2 niveles eran clave. Uno, el precio osciló entre 106.5 a alrededor de 107.2, ya que es donde tenemos mucha resistencia y también soporte previo, así que necesitamos superar ese nivel. Eso fue uno. Y número 2, si querías tener algún tipo de ambición de crear un nuevo máximo histórico, tendrías que superar también las bandas de soporte del mercado alcista y bajista, que actualmente están entre 110 a 113.500 dólares. Y a menos que esas 2 líneas de resistencia o 2 rangos de resistencia se rompan, entonces no anticiparía mucho más optimismo. Y digo esto, así que ahora el segmento de opio ha terminado, eso fue todo, eso fue el opio. Y digo esto porque cuando haces zoom en el marco de tiempo diario, tienes un doble techo. Y quitaré los otros dibujos para que no se vuelva más confuso. Tienes un doble techo, tienes una línea de cuello y el rango de 107.2 a 106.5 o rango de 6 actúa como la línea de cuello de este doble techo. Y actualmente hemos visto una caída, hemos visto una prueba a esa línea de cuello y estamos siendo rechazados. Y si este rechazo continúa por debajo de 101.000, entonces creo que va a señalar una caída adicional y potencialmente concluir los mercados alcistas en sí mismos, lo cual sé que es una gran afirmación, pero así es como parece. No estoy diciendo que eso es lo que va a pasar en este momento. Creo que el gap de CME, que está en 101, 104.1, probablemente se llenará hoy o mañana. Y hemos dado esa predicción hace solo unas horas en el canal Moonshow. Hay un Bart Simpson. No me gusta cómo se ve la de 1 hora. Así que creo que bajaremos a los 104 bastante pronto. La clave es superar ese rango de 106.4, 106.6, 107.2 y comenzar a dirigirse a la banda de soporte del mercado alcista y bajista para erradicar el escenario. No voy a cerrar las posiciones largas existentes que tengo para Bitcoin hasta que, o a menos que, quiero decir cuándo, va a suceder en algún momento, cuando se pierda el 54 simple y veas 2 velas semanales consecutivas por debajo de él. Eso es también lo que dijo Ben Cowen. Mencionó que si pierdes el 50 simple, el 54 simple durante 2 semanas consecutivas, eso se alinea a alrededor de 102.000 dólares. Entonces probablemente entrarás en un mercado bajista y ese es, chicos y chicas, el análisis para Bitcoin.
La dominancia de Bitcoin se ve interesante. Estamos viendo una desaceleración en el fuerte impulso alcista de la dominancia de Bitcoin. Y también hay un cruce de la muerte entre los soportes del mercado alcista y bajista y el 54 simple. Así que en las próximas semanas podríamos ver un cambio hacia la dominancia de altcoins, pero eso no significa que tus altcoins vayan a subir. Probablemente va a coincidir con que Bitcoin baje. Así que solo será que las altcoins en relación con Bitcoin bajarán menos, pero la mayoría de las altcoins están enfrentando mínimos de mercado bajista. Y eso es básicamente por qué no pueden bajar. Y voy a ir, porque hice este tweet, ¿verdad? Hice este tweet y solo voy a decir, eso no significa que los altcoins empezarán a subir. Idealmente necesitaríamos ver BTC en nuevos máximos históricos antes de poder llamar a una nueva alt season. Esa es una advertencia importante que dar en ese gráfico. No quiero emocionar a nadie sin motivo. No significa que las altcoins subirán, solo significa que las altcoins sangrarán menos en relación con Bitcoin. Y eso es porque la mayoría de las altcoins están en sus mínimos del mercado bajista. Ahora cubramos las noticias de última hora del presidente Trump. Entonces, lo primero es que Trump dijo que después de que se distribuyan pagos de $2,000 a los estadounidenses de ingresos bajos y medios, utilizando los ingresos recaudados de aranceles extranjeros, cualquier fondo se aplicará para reducir la deuda nacional. Así que Trump quiere regalar $2,000 de los aranceles. Creo que quiere hacer esto porque hay mucha presión de la Corte Suprema para bloquear sus aranceles, que se iniciaron desde abril de 2025 hasta la fecha. Y si lo hacen, van a forzar un reembolso, pero ese reembolso no se distribuirá tan fácilmente al estadounidense promedio. Entonces, creo que el plan de Trump es que ha anticipado que la Corte Suprema en enero podría bloquear sus aranceles. Y si lo hacen, perderá esos ingresos, así que tal vez para aumentar su popularidad. Y esto es especulación. Va a distribuir estos y puede distribuirlo, es posible. Distribuirá cheques de $2,000 a aproximadamente 112 millones de estadounidenses que están clasificados como de ingresos bajos y medios y aumentará su popularidad antes de que la Corte Suprema le quite ese privilegio. ¿Significa eso que esto es flexibilización cuantitativa? No. Quiero decir, es agradable, pero comparado con los cheques de estímulo por COVID que se dieron en 2020, 2021 a aproximadamente todos los estadounidenses y mucho más, quiero decir, fue más de $2,000. ¿Cómo? No es suficiente. No es suficiente para hacer una gran diferencia. Y la cosa es, si haces esto, quiero decir, yo preferiría simplemente cerrar la deuda nacional en lugar de dárselo a los estadounidenses. Porque si das $2,000 a corto plazo, estás proporcionando algún tipo de estímulo económico, pero estás creando inflación. Estás poniendo en peligro que la inflación aumente a largo plazo. Y cuando los gobernadores están pidiendo una reducción de 50 puntos básicos en diciembre, lo cual actualmente, quiero decir, esa es la más conservadora, actualmente hay un 0% de probabilidad y otros están diciendo que la inflación se está acercando al 2%. Si Trump hace esto, podría poner en peligro que la inflación vuelva al 2% y eso finalmente retrasaría los recortes de tasas de la Fed. Y si eso se retrasa, entonces el alivio cuantitativo se retrasa y eso es lo que realmente buscamos. Así que solo para que lo sepas. Otra decisión un poco sin sentido, creo, es, ya sabes, probablemente se tomará pronto, es la introducción de una hipoteca a 50 años. Chicos y chicas, por favor no caigan en esta trampa. Si tuvieran una hipoteca de $400,000 para comprar una casa, una hipoteca a 30 años al 6% equivaldría a un pago mensual de $2,400. El costo total de tu préstamo será de $863,000 al final de los 30 años. Pero obviamente, sabes, tus $400,000 en bienes raíces a través de la devaluación monetaria, eso valdría alrededor de esto o tal vez más al final de los 30 años. Es posible que sea mucho más, ¿de acuerdo? Así que de alguna manera tiene sentido. 30 años de alguna manera todavía tiene sentido. Pero si miras una hipoteca a 50 años, sé que estás pagando como $300 menos al mes, pero del costo total del préstamo siendo $860,000 termina siendo $1,200,000 y tal vez en 50 años sí, esto va a ser $1,200,000. Pero la cuestión es que es mucho más sensato pagar un poco más al mes y tener el costo total del préstamo en $860,000 en lugar de 1.2 millones. Realmente no es una diferencia tan grande y no va a hacer que millones de estadounidenses de repente puedan comprar casas, así que por favor no caigan en esta trampa. Es un buen truco de marketing, porque la mayoría de la gente lamentablemente no puede hacer cálculos simples, pero no caigas en eso.
¿de acuerdo? No caigas en eso. Realmente no es como parece ser. Y finalmente, de manera bastante interesante, el Banco Central de China pronto tendrá más activos que la Reserva Federal de América. Y puedes ver que el Banco Central de China actualmente está añadiendo más liquidez y pronto tendremos flexibilización cuantitativa. Es solo que el dinero que se transfiere a criptomonedas tomará algún tiempo, probablemente como 11 meses más, así que la temporada de altcoins, sí, eso se está retrasando más y más, en mi opinión. Las cosas pueden cambiar y si lo hacen, estamos aquí para actualizarte. Así que chicos, muchas gracias por vernos. Cuídense. Si quieren buscar un lugar para comerciar Bitcoin y criptomonedas, revisen a nuestros socios en la descripción aquí abajo. Pionex les da un hermoso bono para sus bots de trading y Wix también un bono de depósito del 20%. Dicho esto, gracias por vernos y nos vemos en el próximo video muy pronto. Cuídense y como siempre, adiós.